Hola, muy buenas tardes, amigos de Juancas.com. Hoy es miércoles, día 17 de marzo del 2021, y hoy vamos a hablar un poquito de baile. Pues vamos a hablar un poquito de baile con uno de los invitados que suelen estar o que ya ha estado un par de veces con nosotros en las charlas bailongas de los viernes. Y hoy vamos a hablar ya un poquito más en profundidad con él. Él es un profesor de baile de aquí de la isla de Gran Canaria y nos conocemos hace ya unos cuantos añitos. Estas canas pues son por algo. Y bueno, pues nos va a hablar un poquito de él y de su trayectoria. Recuerden que nos están viendo desde nuestro canal de Facebook y desde nuestra página de YouTube, que si todavía no te has dado de alta y te has suscrito, pues dale a la campanita y suscríbete para que estés enterado de las próximas entrevistas. Bueno, y sin más dilación nos ponemos en acción con el amigo David. Muy buenas tardes, David, ¿qué tal? Buenas tardes, don Juanca, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Pues mira, aquí pasando la tarde un ratito para verte y que nos cuentes un poquito de ti. Como dije en el principio, ya hace años que nos conocemos, desde los inicios prácticamente. Muchísimo. Los dinosaurios de la salsa. Los dinosaurios de la salsa. Como te dije la última vez que hablamos, estuve buscando la foto esa, pero no la encontré y sé que la vi. La foto que te dije pero al final te salvaste porque no la encontré, pero como la encuentres, no te preocupes que la voy a sacar. No hay problema. La voy a sacar cuando estés tú, obviamente. Bueno, pues nada, como siempre, como tú ya has visto las charlitas estas que hacemos, siempre empiezo dando una pequeña introducción y doy paso al invitado para que se presente. Y en este caso, pues, ¿quién es David Suárez Moreno? Pues David Suárez Moreno es un chico bastante trabajador, ¿vale? Me defino un amante de la música primeramente y luego del baile, porque sin la música sabemos que no hay baile. Entonces, llevo ahora mismo 17 años metido en el ambiente salsero y empecé prácticamente cumpliendo los 18 años a bailar, ¿vale? Y la verdad que es un mundo que me ha atrapado y, bueno, y aquí estamos, intentando enseñar todo y transmitir todos mis conocimientos a los alumnos siempre. Qué bueno. Bueno, ¿y qué palabra utilizarías para definirte, David? Yo, muy paciente, realmente esa es la palabra, real. Vale, si algo no me gusta de lo que estás haciendo, te lo voy a decir, así de claro. Bueno, espero que esto que estemos haciendo te guste, por lo menos. Sí, si no, no estaría aquí, te lo aseguro. Bueno, ¿qué proyectos tienes ahora mismo en presente? Pues ahora mismo, con todo el tema este del COVID que ha pasado todo este año pasado, lo único que quiero es trabajar, ¿vale? Porque nos hemos visto también en una situación un poquito complicada, todo lo que son las academias de baile y lo que son el sector del baile, ¿vale? Las discotecas y todo, nos hemos visto envueltos en un túnel casi sin salida y ahora parece que estamos viendo un poquito la luz y lo único que queremos es trabajar y que nos dejen trabajar porque el gobierno nos ha puesto algunas restricciones que son, vamos, que no tienen ni pies ni cabeza. Eso es lo que queremos ahora mismo. Bueno, como tú bien has dicho, hemos pasado una situación un poco complicada y la pregunta que te voy a hacer ahora es ¿qué proyecto de futuro tienes? Pero me imagino que como estamos que no sabemos siempre incertidumbre, si estamos para arriba, si estamos para abajo, en las claves que ellos ponen, pues no sé, pero ¿tienes algún proyecto así de un poco futuro, corto, medio plazo? Realmente no. Ahora mismo yo soy una persona que suelo vivir el día a día y suelo coger lo que me venga, prácticamente así. Entonces, proyectos de futuro no, seguir trabajando como estamos hasta ahora. Yo me dedico a la hostelería y al tema del baile. El año pasado justamente había dejado el tema de la hostelería y me estaba dedicando, podía vivir directamente del baile, pero dedicada a la situación que tenemos ahora este año, ha sido imposible. Entonces tenemos que volver otra vez a los inicios, porque yo antes de empezar a bailar, antes de empezar a tomar clases y a dar clases, me dedicaba a la hostelería también, ¿vale? Yo me he dedicado a la administración y un poquita cosita más,
pero hemos tenido que volver a los orígenes otra vez y reinventarnos. Bueno, a veces los orígenes no son malos, porque también nos refuerzan de quién somos y de lo que podemos llegar a ser, porque si hemos estado en un sitio, pues podemos volver otra vez Exacto. a ubicarnos, o sea que eso no... Soy una persona que es siempre malo. me dejo las puertas abiertas en todos lados donde voy. Eso es algo bueno. Muy bien, como tiene que ser. Bueno, y mira, por aquí tenemos a Paco Luis. Un saludo a Paco Luis. Dice, el David es un máquina. Saludito. Lo que pasa es que a esa máquina hay que buscarle un buen engrase. Bueno. Bueno, también se me olvidó decírtelo. Al principio, Sí. cuando me preguntaste que me definiera, tímido. Soy una persona bastante tímida, aunque no lo parezco luego cuando estoy dando clase y todo, soy muy tímido. Bueno, tú lo sabes. Sí. Bueno, de todas formas, con tu timidez y todo, tienes arrasado a una fan que no veas, porque aquí me han dicho, ay, estoy deseando ver la entrevista de David con esos ojazos azules que tiene. Vamos, Verde. pues, ya saben, chicas, son verdes, ¿eh? Pues, estás ahí triunfando con la timidez y todo. Muchas gracias, un saludo para todos. Pues, a ver, ¿cuál fue la inspiración que te vino para aprender a bailar? A ver, ciertamente a mí siempre me ha encantado la música latina. Yo antes era un verbenero de estar todos los fines de semana. Me miraba donde había fiestas. Santa Lucía, íbamos a Santa Lucía. Estaba el combo dominicano, pues ahí bailábamos nosotros. Y casualmente mi tía me dijo, mira, me voy a apuntar en clases de baile, a ver si te animas y te vienes conmigo un día. Y fuimos a probar al club de salsa, pero ni llegamos a entrar, ¿vale? Porque realmente, soy sincero, no me gustó el ambiente cada día porque estaban las escaleras llenas de gente allí y digo, no sé, no me causó muy buena impresión. Entonces mi tía me comentó también que habían clases en la Floridita, lo que era la antigua Floridita, ahora no sé si se llama el Paper o algo así. El Paper Club, sí. Exacto. Pues fuimos allí, probé, conocí al que fue mi maestro, a Juan Mireles, no sé si lo conoces. Sí, claro, hombre. Pues conocí a Juan Mireles y fue una locura. Yo ya de saber bailar un poquito merengue, de ser un poco autodidacta, ellos me vieron el primer día y me dijeron, este chico tiene futuro. Y me metieron, ¿no? Porque tenían como divididas las clases en dos partes. Tenía una chica que se llama Lidia Santana, que yo también estuve dando clases con ella. Sí. En la parte de atrás con la gente nueva y yo estaba con Juan el primer día ya directamente, ¿sabes? Que la gente dice, ¿cómo vas a pasar aquí el primer día si no sabes ni bailar ni nada? Pues nada, me metieron ahí a lo loco y al mes o algo así de estar aprendiendo a bailar, me dijo Juan, dice, venga, tú vas a hacer una coreografía con nosotros y tal. ¿Para qué fue aquello? Pero bueno, y la verdad que lo cogí como un vicio, era deseando que llegara a las 8 de la tarde para poder ir a bailar. Era una locura. Sí, la verdad es que cuando uno se mete en un ambiente que le gusta, al final pues empieza a engancharse. Es como una especie de droga, una droga sana, pero que sí, que al final se convierte en algo necesario. Yo me acuerdo también cuando empecé también, iba todos los días y después al final terminaba saliendo viernes, sábado, domingo y terminabas todos los días. Era una pasada. Te lo digo. Realmente también la primera vez que vi bailar a la gente cuando dije, wow, esto tiene que ser lo mío, fue yo. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Edu. Yo trabajaba en una discoteca que se llama el GPN o JPM en el Parque de Atracciones Holiday World. Entonces tenía compartido una discoteca que era de house, más bien house y música comercial, y al lado tenía el Sueño Latino, que era lo que era la anterior a mi salsa. Sí. Y una noche faltaron varios camareros allí y me dijo el jefe de sala, dice, mira, hoy tienes que trabajar en la latina. Digo, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Se va a cobrar lo mismo? ¿Se va a cobrar menos? Dice, no, vas a cobrar lo mismo y vas a tener que hacer el mismo trabajo. Quizás menos. Pues resulta que ese día había un evento de baile que era un concurso de rueda cubana, que no sabía lo que era eso. Y yo recuerdo de ver no sé si te recuerdas a Carlos el Colombiano. Claro. Carlos el Colombiano, vale. A Carlos Flow, verlo bailar y yo dije, yo tengo que hacer eso. Entonces ahí fue cuando hablé con mi tía y digo, tenemos que apuntarnos en clases de baile sí o sí porque esto es lo máximo. Y me encantó.
Ahí fue cuando me enganché realmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que en aquella época había mucha gente buena. De hecho, Carlos Flow Uf, está ahora mismo en la zona de Península y el tío está, vamos, las últimas veces que lo he visto bailar, es un crack. es Un un crack. máquina. Yo coincido varias veces en los congresos, cuando se podía ir a los congresos, en Benidorm sobre Ujú. todo, o en, no sé dónde más coincidí con él, con algún congreso del norte latino o algo de eso también que coincidí con él, que estaba hablando con una chica de Asturias y es una locura. Siempre ha sido un destacado. Sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo cuando estaba con cinta de pareja de baile, que fueron de los primeros que estuvieron en el Salsarona. Ahí se lanzaron un poco al, a la palestra, al tema de los shows, y la verdad es que causaron mucha sensación ahí en ese Una congreso. Y locura. estamos hablando del año 2003, o sea, hace ya, ha llovido un ratito, ¿eh? Mucho, mucho. Mira, por aquí Edu nos pregunta que cuándo podremos verte concursando en un Salsa Open. Esa es la espinita que tengo ahí. Pues mira, la verdad que primero me tengo que poner en forma, porque estoy baja forma, no, lo siguiente. Y la verdad que me encantaría, porque siempre ha sido una espinita que tengo ahí de concursar en algo en solitario. Ha sido una espinita que tengo ahí. Así que ya hablaremos ya. Bueno, y vamos a ver, David, yo sé que tú, digamos que lo que impartes es música latina, que es lo que ofertas para que la gente se divierta. También has hecho tus pinitos de DJ o También. también en alguna fiesta y demás. Pero ¿cuál es la música que tú en el día a día pues consumes normalmente? Actualmente, mucha bachata. Bachata tradicional ahora mismo. Ahora sí. Ah, Actualmente soy salsero hasta la muerte, siempre me encanta la salsa, pero últimamente la bachata me está llamando muchísimo. Es más, ayer salió una oferta, no sé si conoces a una chica que se llama Andrea, que se llama Ace Fusion, es su nombre artístico, y es ujú, una instructora de bachata tradicional. Y ayer sacó una oferta de unos cursos, los cogí, vamos, corriendo por internet, ujú, y cada canción que cogía me recordaba, porque cuando nosotros empezamos a bailar, realmente no estaba esta bachata, esa neo bachata que tenemos ahora, que es tan moderna, sino más ujú. bien sonaba mucha bachata tradicional Sí. y estaba poniendo unos temazos que digo, uff, es que va. Me lo estaba descargando todo. Digo, tengo que tener esa música de nuevo porque me traía muchos recuerdos y realmente no apreciaba la musicalidad que tenía esa música en esos momentos, pero ahora que ya he estudiado un poquito y seguimos estudiando este tipo de bachata, es una locura, es otro mundo, no tiene nada que ver. Ujú. Qué bueno. Mira, desde Fuerteventura nos pregunta Paco Luis, dice, ¿con quién estás de pareja ahora? Pues ahora mismo estoy solo. Ahora mismo estoy dando clases solo y no estoy con pareja de baile como he estado siempre. Siempre he tenido mis fieles, ¿vale? Que son, todo el mundo los conoce, Lidia, Cristina, que han sido alumnos míos desde, te digo, por lo menos 15 años, hacia atrás 15 años, y siempre son los que me ayudan un poquito a dar las clases y Cristina está un poco liada con el mundo laboral y tal. Lidia siempre ha estado ahí, es una crack, ¿vale? Una crack. Ahora mismo es la pareja de baile que tengo. La última que tuve estuve con Nerea, bailando, Nerea Alconada, Ujú, y estuvimos recorriendo bastantes sitios de España, bailando en Benidorm, en Asturias, muchos sitios así. ujú, qué Y con la bueno. que tuve muchos proyectos también. Con Nerea, la verdad que tuvimos bastantes proyectos y muy bonitos con el tema del Working Project también de Adrián y Anita, de Daniel y de Cire. Ujú, Trabajamos muchísimo con eso, ¿eh? Y la verdad que ganamos muchísimo, mucha experiencia. ujú, qué bueno. Buenas tardes a César Marrero, buenas tardes Carmelo Martín. Buenas tardes. Bueno, de todos los años que llevas dedicándote al mundo del baile, de la música, Sí, ¿cuál ha sido el proyecto más gratificante en el que has participado? pues sin duda el de Sabor Latino, ¿vale? Fue una agrupación de baile que hice en principio con alumnos. Ujú.
Ah, vale. Hicimos algo en la Floridita, hicimos en la aldea, trabajamos bastante aquí en la isla y luego con nuestra segunda coreografía ya salimos fuera a bailar en congresos y fuimos a Salsor, nos presentamos a un concurso a nivel internacional, ¿vale? Iban parejas o grupos de cualquier parte de Europa, incluso de Estados Unidos, había gente y nos quedamos campeones ahí en ese concurso de escuelas. Y la verdad que fue una locura. La verdad fue una locura. Mira, por aquí nos preguntan, dice, aparte del baile veo que detrás tienes instrumentos, ¿algunos los tocas y cuál es el que más te gusta? Vale, a ver, no soy un profesional para nada de los instrumentos, pero me encanta el tema de la percusión, me encanta. Es más, cuando hice cursos de percusión fue donde más aprendí a bailar y a valorar el baile, ¿vale? Porque mucha gente hay veces que aunque te lo expliquen, no lo llegas a entender tan preciso como cuando empiezas a tocar el instrumento. Te digo, la gente que se quiera meter de lleno en este mundo, que aprenda a tocar un instrumento, le va a cambiar la vida. La verdad que sí. Y realmente lo que más me gusta son las congas, lo que tengo detrás. Luego también me gusta mucho el tema del bongo y la campana, aunque no sé tocarlo. Todo lo que es percusión, me encanta. Mira, por aquí dice, me gustaría ofrecerle un reto, mezclar bachata con salsa lenta, ¿te animas? Fácil. Sí. Mira, por aquí hola, Araceli, mi negra. Araceli, hola, negrita, buenas tardes. Con ella precisamente fue con la que yo empecé, cuando te digo, en la discoteca esa noche estaba trabajando ella. JPM. En el Sueño Latino, yo trabajaba en la Latina. Entonces, cuando me dijeron de trabajar ahí en la Latina, estaba justo Araceli y la verdad que es una crack. Una currante también que no veas. ¿Sufriste una explotación laboral? No, nunca. Es más, y luego cuando trabajábamos con Aquiles, ella lo sabe, que nosotros disfrutábamos porque no era en plan, es un trabajo que tienes que hacerlo obligado, no. Nosotros entre recoger la sala nos echábamos bailes allí en la pista, lo gozábamos, la verdad que sí. La verdad que trabajar y que tengas, por ejemplo, salsa de fondo ya es una locura ya. Es una locura. Sí, sé lo que dices, porque como trabajo en algún sitio así, pues sé lo que es. Bueno, ¿cuál ha sido el proyecto más curioso, más simpático, más anecdótico en el que has participado en todos estos años que llevas dedicándote al baile? Pues, por ejemplo, cuando estaba con Sabor Latino también, nos tocó hacer una actuación. ¿Conoces a Sayo? Sayo, sí. El humorista canario, ¿no? Sí. Pues nos tocó hacer una actuación y él era el presentador de todo el evento y todo. Y al final casi que yo lo pasé fatal, ¿sabes? Como soy yo de vergonzoso, imagínate, yo no lo conocía, yo nunca había oído hablar de él ni había escuchado ni sus chistes, ni sus monólogos, ni nada. Y el tío empezó como a meterme mano y todo en el escenario, fue una locura. Lo pasé fatal, era como tierra, trágame y escúpeme fuera de aquí. Y todo el mundo se ríe cuando lo cuento eso, porque fue, vamos, el tío empezó a meterme mano ahí en el escenario, todo el mundo riéndose y yo, vamos, tragando saliva. Fatal. Qué mal rollo. Esas situaciones son un poquito comprometidas. Después las cuentas son graciosas, pero al principio cuando uno lo pasa... Lo pasé muy mal. La verdad que sí. Pues eso ha sido lo más gracioso que me ha pasado, creo yo. Qué bueno. Y vamos a ver, con todo esto que hemos pasado en este tiempo, ¿cuál crees tú que ha sido o ha hecho en que la gente se haya, digamos que motivado para ir a las clases o has visto quizás que ha bajado esa asistencia a clases con el tema de las restricciones que hemos vivido? La gente le llama, a ver cómo te enfoco la pregunta para que lo entiendas lo que te quiero decir. ¿Tú crees que en este proceso que hemos tenido,
la gente que le gusta bailar y que le gusta ir a las clases de baile, ¿se ha decantado más por el tema de las parejas o le ha dado igual y ha seguido yendo aunque sean clases individuales en pasos libres o...? Vale. Ahí es donde saltan los reales, lo que digo yo, lo que decía antes, el tema de los reales. La gente que realmente le gusta el baile o los que realmente van por cosas secundarias. Realmente, como te comenté una vez en una charla bailonga, en nuestra academia la gente va a bailar y a aprender, la verdad que sí. Entonces, ya sea con pasos libres, con el tema de parejas, siempre han seguido asistiendo. E incluso con las online. Nosotros al principio estábamos, antes del tema de la pandemia, estábamos con un total de unos 300 y pico alumnos, si no estoy mal informado, ¿vale? Entre todos los estilos y clases que tenemos. Y en el tema de la pandemia, con las clases online, seguían más de un 50%, un 70% aproximadamente de gente que seguía pagando por recibir esas clases online. Y era prácticamente pasos libres. Y ahí se veía la gente que realmente está interesada en el baile. ¿Ahora ha bajado la cosa? Sí, un poquito. La verdad que sí se nota, no es lo mismo. No es lo mismo que antes de la pandemia, ni oye, vamos. Todavía queda, perdón por la palabra, todavía queda un poquito para que la gente tenga un poquito de esa confianza de nuevo, aunque siempre nosotros hemos cumplido en todo momento la normativa y realmente Carmelo que está por ahí también, ellos hicieron entre todos los profesionales, los autónomos del baile, hicieron una asociación para moverse y para hablar con el gobierno y que ellos nos pusieran las normas, pero lo que queríamos nosotros era seguir dando clases de baile, está claro. Entonces, todavía falta un poquito. La gente tiene que tener un poquito más de confianza en que es una zona segura. Nosotros los cambios de pareja los hacemos con una pareja nada más. Es decir, no hacemos cambio de pareja. O a veces cuando van dos chicas, es decir, cuando normalmente en el baile siempre hay un 50%, hay el doble de chicas que de chicos. Normalmente se ponen dos chicas con un chico. Punto. Siempre hidrogel, la mascarilla, todo. Así que la gente no tiene por qué tener miedo realmente. O sea, que se puede decir que ese es un trío de baile. Exacto, total. Bueno. Que por cierto, el otro día te vi bailando con dos y agüita, ¿eh? Estás hecho un máquina. Bueno, pero eso que tú Eso viejo, sí, es viejo, viejo. Hace 4 años. Si no me equivoco, con Fátima, ¿no? Fue con Fátima y con Ángeles. Exacto. Con Ángeles ahora. Pero eso fue hace 4 años ya, o sea. Yeah. Pero yo hace mucho tiempo que bailo con dos chicas, pero sí. Nosotros tendríamos que reinventarnos también y yo, por ejemplo, no sé bailar con dos chicas. No, casi no puedo ni con una, voy con dos. Entonces, me gustaría aprender a bailar con dos chicas también y eso impartirlo en clase, porque realmente ahora mismo, al haber casi el doble de chicas, una apuesta segura, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, cuando yo vuelva a retomar otra vez esto, si en algún momento se vuelva a retomar, pues ya quedaremos y hablaremos de alguna... Me enseñas algo, algún truco. De baile, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, Araceli me estaba diciendo por ahí que me veía diferente. Sí, Araceli, es que me hice un cambio de look, me descargué el pelo porque ya tenía mucho calor y me recorté un poquito la barba, pero sigo teniendo barba, ¿eh? Sigo teniendo barba. Para que la gente no se asuste, que no he cambiado del todo, sigo siendo Juanca de toda la vida. No, los hombres cuando nos quitamos la barba ha cambiado muchísimo, ¿eh? No veas. Dice que nos tapa el 50% del feo de la cara a nosotros. Por eso todos los hombres hoy en día tenemos barba. Sí, pues imagínate yo que llevo barba hace un montón de años, imagínate el feo que llevo guardando ahí. Bueno, pues también tenemos por aquí a HDI, y se le avisa a los morenos como profesional. A ver, lo mejor que tenemos en las islas, eso es indudable. Y como personas, un gusto tratar. Un abrazo enorme, David, para ti. Es un máquina. HDI, sí, es un máquina. HDI también, otra de las grandes promesas aquí. Yo estuve en su clase, con la Kizomba también. Sí, lo sé. Es una gran persona, es un amor de persona. La verdad que sí, lo quiero mucho. Un saludo desde aquí.
No se deja pellizcar mucho, pero bueno, pero sí. Bueno, depende. Ah, mira. Qué bueno, qué bueno. Depende. Pues, a ver, ya la parte, digamos que más seria, o casi más seria. Bueno, no, falta una pregunta, falta una pregunta. En el sector del baile, ¿cuál Ujú. crees tú que es una de las cualidades más importantes que debe de tener eh, un monitor de baile o un profesor de baile? Pues tiene que tener muchas cosas. Tiene que tener paciencia, tiene Ujú. que tener mucha empatía, tiene que tener conocimiento, claro que sí, y nunca dejar de formarse. Hay una frase que dice el gran maestro Fernando Sosa, que en el día en que tú dejes de ser alumno, bueno, mentiras, así no es. Dice que cuando tú dejas de ser alumno, no me acuerdo cómo era. Ahora, ah, que nunca hay que dejar de ser alumno para llegar a ser maestro de maestros. Esa es la frase. Ujú. Vale, así como dice Efectivamente. Fernando Sosa. Y es verdad. Siempre tienes que estar en constante formación porque si no, te comen. Te comen. Aquí Sí, no te suele pasas al pasar. lado oscuro. No, no, a la serie, no, no. Yo soy salsero y bayatero. Y chachachero. Vale, a mí lo que más me gusta es el chachachá. Está claro. Sí, no sé por qué no te había ubicado nunca a ti en el Che. No sé por qué. Me encanta el chachachá. Es más, la gente que va a clase conmigo dice, siempre me lo dice, se nota que cuando tú estás en una clase de cha-cha-cha, lo estás disfrutando. Y es la verdad. Es la música que me teletransporta a otro lado. Siempre pues, tiene una musicalidad y puedes jugar con la música de la manera que te quieras, con los sincopados, con todo. Es un espectáculo. Pues sí, la verdad es que sí. A mí me gusta mucho también el Che. A mí me gusta escucharlo y me gusta. Es un baile en el que es muy expresivo. Para mí Exacto. se expresa muchísimo. Bueno, y ya pasamos a las preguntas que a ti tanto te gustan. Ahí te vas a sonrojar un poco con la timidez tuya. Salseo. Salseo. El salseo, vamos al salseo. Bueno, ya que has dicho que te gusta mucho el cha, ¿vale? Ujú. Si fueras una canción de cha, ¿cuál serías? Uf, mi negrita me espera. De Ismael Rivera. Ujú, Esa canción, bueno, justamente, no sé si hace una semana o algo así, compartí un vídeo que había grabado Abel Hernández en Tao, bailando esa canción con mi compañera, con Nerea Alconada, ujú. y ahí se ve que lo estoy disfrutando. Lo pueden ver ahí en el muro del Facebook, que vamos, esa canción me teletransporta a otro lado. Es mi canción favorita, sí o sí. Eso. ¿Dijiste cómo se llamaba? Ay, mi negra. Mi negrita me espera de Ismael Mi Rivera. negrita, mi negrita me espera. Vale. Temazo. Tú vete tomando nota. ¿Vale? Bien, como yo sé que tú estás trabajando, como bien dijiste antes, en el tema de la hostelería, Ujú. ¿qué prefieres más? ¿Pasta, pizza o panetones? El panetone no me gusta. Y pasta toda la vida. Pasta toda la vida. No soy muy amante de las pizzas tampoco. Si hay que comérselo, se Vale. come, pero la pasta es que me vuelve loco. La verdad, y si la preparan en el paparazzi, mejor todavía. Así Ah, hay publicidad también. claro. Y si la sirve David, pues ya, te la sirve en Va, un eso ritmo que es lo flipas. lo máximo, lo máximo. Máxima expresión. Qué bueno. Y vamos a ver, si fueras un país, ¿qué país serías? Uf, Cuba. 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 Me encanta Cuba. Bueno, pues ahora con mi negrita me espera, con Cuba y con la pasta, ya sabes lo que toca, ¿no? Ok. Una frase. Muy bien. Paseando por la calle Obispo de La Habana, paré en la bodeguita del medio a tomarme un mojito y me recomendaron un plato de pasta en un paladar en un restaurante de al lado y justo sonaba la canción de Mi negrita me espera.
Un poco larga, pero bueno. Bueno, yo te iba a decir que ya te puedes dedicar a escribir, ¿sabes? Sí, Como Guayarmina, que estuvo el otro día aquí, que hizo una historia de sus vivencias ahí y tal, pues ya tú puedes sí. dedicarte a escribir también y No, a ella puedes no le hacer gusta hablar. A ella no le gusta hablar, no. el Vale. prólogo. Pues sí. Me Bueno, transporto a la calle Obispo ahí en la bodeguita, qué rico. bueno, pues nada, pues maravilloso. Pues ya hemos llegado al final de la entrevista, no ha sido tan drástico. No, Ha no, pues la sido, verdad que me lo esperaba peor. Me lo esperaba que me iba a trabar más y que... Pero no, la verdad que lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. hombre, no te he hecho hacer el street y de todas No, no, formas, todavía no. Aunque tú me ves aquí, estoy sin pantalones. ¿Vale? Me a puse una ver, camiseta. no me lo Es creo, no me lo mentira, creo, no me lo es creo. mentira, es mentira. Es mentira. Tengo un pantalón corto, pero la parte de arriba la puse así como más informal para parecer más serio, ¿sabes? Pero abajo tengo un pantalón corto. Ah, bueno, está bien entonces. De todas formas, el viernes nos veremos en la charla bailonga, ¿no? Exacto, ya te comenté que tenía, no, si no tengo problemas, aquí estaremos a las 9 y conversaremos un poquito con la compañera Araceli, con Edu Vitando también sí que estaba por ahí, no sé quién más. Y Chantal Chantal, Montalto, que Chantal también. que no falla, ella no falla. Sí, sí, ella está enamorada de tus ojos Está verdes, le muy- tengo que decir, son Ah, verdes. qué grande. Pues si no hay problema, aquí estaremos el viernes hablando un poquito. Pues ok, pues David, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta humilde invitación a este sitio, que es improvisado. Y bueno, y espero que les haya gustado y que por lo menos hayan conocido un poquito más de la persona que está muchas veces detrás de la cara al público y que solamente se ve reflejado pues la labor o el trabajo que hace. Y, y bueno, que también entiendan que detrás de cada persona o de cada trabajo, pues siempre hay una persona eh, que ha motivado que ese trabajo se lleve a cabo y el por qué, ¿no? Exacto. Pues nada, Pues muchas gracias a ti por la invitación y nada, y a la gente que comparta un poquito la entrevista también, tanto esta como cualquier otra, para que Juanca siga haciendo entrevistas a la gente realmente de aquí, de Canarias, los que valemos. Aquí hay mucha gente, la verdad, que son grandes profesionales y no se les presta tanta atención como a la gente de afuera. ¿Vale? Así que muchas gracias por la invitación, Juanca, y si podemos nos vemos el viernes. muy bien. De todas formas, eso que tú acabas de decir, los profesionales de aquí, en todos los ámbitos, o en muchos ámbitos que yo conozco, hay muchísimos buenos profesionales y debería de exportarse un poco más fuera. Que a veces tenemos la cualidad de valorar más a lo que hay fuera, que no quiere decir que sea malo, ¿vale? Porque hay gente de fuera que está muy bien, pero no se valora siempre a lo que tenemos aquí por tenerlo aquí. Y a veces hay que valorar realmente el trabajo que vale la pena. Entonces, creo que es importante que se conozca a las personas de aquí para afuera y que se pueda dar ese valor. Exacto. Así que, bueno, pues nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Y mañana, al que le guste el tema de las terapias integrativas, pues tenemos por la mañana nuestra cita a las 11 con Loreto, que nos habla un poquito de los registros acásicos. Y el viernes, pues, la charla bailonga de Que Pal no falle. Despiporre. Que no Sí, sí, falle. que esta vez tendremos invitados a David Suárez, a Edu Miranda, a Araceli Quesada, nuestra madrina, y a Chantal Montaldo, pues nuestra compañera habitual de muchos programas. Así que bueno, pues nada, lo dicho, que pasen un feliz miércoles y muchísimas gracias a todos por estar ahí.